Hola a todos. Vamos a repasar en este vídeo las reglas de derivación. Lo primero que quiero que veamos es una tabla con las principales reglas de derivación. En esta parte de aquí, en la parte izquierda, podemos encontrar las funciones más sencillas y su derivada. Y en la parte de la derecha tenemos las mismas funciones, pero teniendo en cuenta que en lugar de una x tenemos otra función. Es decir, para funciones compuestas, para poder aplicar lo que llamamos la regla de la cadena. Las reglas de derivación son las mismas, haya que aplicar la regla de la cadena o no, pero aplicar la regla de la cadena significa que siempre hay que añadir posteriormente por la derivada de la función que tenemos dentro. Entonces, estas primeras reglas de derivación, bueno, pues muy sencillas. Si tenemos una constante, un número, la derivada es 0. La derivada de x es 1, la de x cuadrado es 2x, la de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. ¿Qué ocurre en el caso de la función compuesta? Que vamos a encontrarnos una función elevada a un número. Entonces la derivada se realiza igual que aquí, que en la función simple, que la función sencilla. Sería hacer n por la función elevada a n menos 1, pero hay que añadir la derivada de la función que tenemos dentro de este corchete. En el caso de la raíz cuadrada, la derivada de la raíz cuadrada es 1 partido 2 por la raíz cuadrada de x. Pero en el caso de la raíz cuadrada de una función, en el caso de que tengamos raíz cuadrada y dentro no tengamos x sino una función, hay que hacer lo mismo, 1 partido 2 raíz cuadrada de la función y añadir multiplicando la derivada de esa función. En todas las demás ocurre lo mismo. Esta de aquí, la derivada de a elevado a x, es a elevado a x por logaritmo neperiano de a. Y la anterior, e elevado a x, se haría igual, e elevado a x por el logaritmo neperiano de e, pero como el logaritmo neperiano de e es 1, no hace falta que lo pongamos. Y en las funciones compuestas, pues exactamente igual. A lo anterior le añadimos siempre multiplicando la derivada de la función. Por último, en las funciones logarítmicas, logaritmo en base a de x deriva de este modo, 1 partido x por 1 partido logaritmo neperiano de la base, de a. En el caso del logaritmo neperiano de x, ocurre igual que con la exponencial, que como el logaritmo neperiano de e es 1, no hace falta ponerlo. Y si nos vamos a las compuestas, pues podéis observar que se hacen exactamente igual, pero añadiendo la derivada de la función. De modo que para estudiarse o para aprenderse las reglas de derivación, en realidad, con sabernos estas de aquí, lo tendríamos hecho, porque luego solo hay que ir añadiendo siempre la derivada de la función. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo. Como veis, os he puesto dos funciones que son las dos del mismo tipo, pero distintas. En el primer caso tenemos una función, una potencia, un polinomio, x elevado a 8, y su derivada pues es muy sencilla. X, la derivada es 8 por x elevado a 7. En el caso B es diferente, pero porque es una función compuesta. También es una potencia de exponente 8, ¿lo veis? Pero el 2x más 1 no es x, es otra función. Es una función compuesta. De modo que hay que comenzar como con la anterior. 8 por 2x más 1 todo elevado a 7. Pero aquí hay que añadir por la derivada de la función interior. Y la derivada de la función es 2. Si queréis aquí lo único que podéis hacer pues es multiplicar el 8 por el 2 para poder simplificar un poquito y lo demás lo dejaríais así. Vamos con otros dos ejemplos.
La derivada de la raíz cuadrada de x es muy sencillita y es 1 partido 2 raíz cuadrada de x. Podríais decir que también hay que añadir ahora por la derivada de lo de dentro. Siempre se puede hacer. La derivada de lo de dentro sería derivada de x, que es 1, con lo cual, pues multiplicar por 1 o no multiplicar por 1 es lo mismo. En el caso de la derivada de esta raíz, la comenzamos haciendo de la misma manera. Sería 1 partido 2 raíz de la función de 3x menos 1 y por añadimos siempre la derivada de la función que tenemos dentro, 3. Y aquí lo único que podréis hacer es multiplicarlo y dejarlo así, o si queréis también podéis racionalizar, pero no es necesario. Vamos con el ejemplo de las exponenciales. La primera exponencial es una exponencial de base 5 y la derivada es 5 elevado a x por el logaritmo neperiano de la base de 5. En el segundo caso, pues comenzamos exactamente igual, también es una exponencial de base 5. 5 elevado a x cuadrado por el logaritmo neperiano de 5 y ahora tenemos que añadir la derivada de esto de aquí, de x cuadrado, que es 2x. Por último, dos derivadas logarítmicas. En el primer caso, la derivada de un logaritmo es 1 partido x por el logaritmo neperiano de la base 2. Y en el otro caso, pues comenzamos también de la misma manera, 1 partido. En vez de poner x tenemos que poner 4x menos 1, que es la función. 4x menos 1, hay que multiplicar también en el denominador por el logaritmo neperiano de la base. Y ahora no os olvidéis, por la regla de la cadena, multiplicar por esto de aquí, por la derivada de esta de aquí, de 4x menos 1, que es 4. Aquí también pues lo podemos colocar todo en una misma fracción y bueno, parece que queda mejor. Espero que os haya quedado claro este breve repaso sobre las reglas de derivación de funciones simples y compuestas y cualquier cosa pues le podéis volver para atrás.